Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa donde damos una vuelta en redondo a los temas. En el día de hoy no vamos a tratar política, ni vamos a hablar de Haití, para beneficio de ustedes y para preocupación de nuestro compañero Oscar Medina, que ese es su tema principal. Sin embargo, vamos a tratar un tema médico como los viernes, un programa especial. Aquí estamos en vivo con la doctora Marcela Musa, quien es médica, psiquiatra, psicoterapeuta familiar y de pareja, especialista en terapia cognitiva y conductual, que tiene su consultorio en el Centro Médico UCE. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema que se ha venido debatiendo en las últimas semanas en la prensa dominicana, sobre todo a partir del suicidio de una persona en uno de los principales edificios gubernamentales del país, de los más conocidos sobre todo, o sea, de los más emblemáticos, el llamado Huacal, que está frente al Palacio de la Policía Nacional aquí en la capital dominicana. Se lanzó una persona y a partir de ahí ha comenzado todo un debate en los medios de comunicación acerca de este problema de la depresión y el suicidio. Y por eso queremos tratar el tema de la depresión primero, posteriormente, lo que puede llevar a un suicidio a una persona. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, doctor Salazar. Muchísimas gracias por invitarme a su espacio, 360 grados. Muchas gracias. ¿Qué es la depresión, doctora? Bueno, el tema de la depresión es un tema bastante amplio. Cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica caracterizada por tristeza, anedonia, que es la pérdida de interés por las cosas que antes nos gustaba hacer, o sea, esa pérdida de la capacidad de disfrute por las cosas, desesperanza, como una falta de esperanza, fatiga, o sea, cansancio, esa falta de motivación de levantarme, sentimientos de culpa, sentimientos recurrentes de muerte, síntomas ansiosos donde hay taquicardia, respiración entrecortada, opresión en el pecho, sudoración. Tenemos también dolores, porque increíblemente la depresión también cursa con dolores. No solamente estamos hablando de una tristeza, estamos hablando de dolores, a eso le llamamos síntomas somáticos. ¿Pero dolor real o dolor mental? Entonces, porque usted se imagina el dolor o verdaderamente le duele. Fíjese, el dolor verdaderamente le duele, pero es de carácter somático. A ver, explico. Cuando este paciente nos llega con dolor en el cuello, dolor en la espalda, dolor en el abdomen, dolor en el pecho, y nosotros le mandamos a hacer una batería de pruebas, encontramos que nos arroja que no hay ningún tipo de datos patológicos, que todo está bien. Entonces, cuando evaluamos a este paciente, encontramos una serie de conflictos intrapsíquicos no resueltos, conflictos que esta persona no ha sabido canalizar de una forma adecuada. Entonces, cuando esto pasa, nuestro cuerpo grita. ¿Y cómo grita nuestro cuerpo? Con dolor, haciendo una conversión al dolor. Lo que pasa es que, tristemente, muchos de nuestros compañeros médicos en otras especialidades no tienen el tacto de decirle a una persona, usted no tiene nada, usted lo que tiene es un problema psicológico. Entonces, bueno, el paciente tira el grito al cielo. Problema, usted me está diciendo que yo me estoy inventando esto cuando a mí genuinamente me duele. Entonces, ahí hay una conflictiva. No, pero también hay formas diplomáticas de decir las cosas, no tienen que ser tan de frente, o sea, porque estamos hablando de una persona cuyo estado de ánimo, para ponerlo en español, está en el suelo. Así es. No se quiere levantar a trabajar, no disfruta ni la comida, que son los placeres de la vida. Así es. No disfruta de la compañía de su familia, no disfruta de un deporte que quizá le gustaba, de algo que le gustaba hacer, sino que cae en un estado en el cual pierde el interés por todo. Eso es una depresión. Y como bien usted lo dice, cuando el paciente está deprimido, viene un deterioro en los aspectos, por ejemplo, con su familia, un deterioro familiar, un deterioro social, y viene un deterioro laboral. De ahí es que en la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno depresivo o la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo entero, donde tenemos 340 millones de personas con depresión en el mundo. Es la principal causa de consulta. ¿Qué por ciento más o menos? Porque si estamos hablando de 7.500, 8.000 millones de personas,
340 millones de personas, a nosotros nos toca una buena cantidad. Sí, a nosotros nos toca una buena cantidad y déjeme decirle que tristemente en países como el nuestro la depresión está subdiagnosticada. Estamos hablando, porque yo soy bastante bueno con los números, que en la República Dominicana, si nos referimos a lo que son las cifras internacionales, debemos estar hablando de entre 250 y 300.000 personas que podrían estar sufriendo de problemas depresivos entonces. Eso sería diagnosticado, porque subdiagnosticado tenemos muchísimos. Nosotros los psiquiatras sabemos que el 30 al 40% de los pacientes que visitan el consultorio de un médico primario, de un médico internista, cardiólogo, por ejemplo, de un gastroenterólogo, tiene problemas probablemente de salud mental y de depresión. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué causa la depresión? Bueno, cuando hablamos de depresión estamos hablando de una parte biológica, puede ser factores biológicos, genéticos. Cuando hablamos de genético, en psiquiatría nosotros hablamos que es la carga genética, que no es más que una predisposición genética a padecer la depresión. O sea, familias que tienen miembros que han padecido con trastornos depresivos son dados a procrear personas con trastornos depresivos. Esa es la idea. Exacto. Podría ser, por ejemplo, si tu abuelo padeció de depresión y tienes un tío que padece de depresión, tú tienes una predisposición genética a que si te enfrentas a un factor, a algo estresante, a una situación que tú consideras estresante, porque el estrés varía de persona a persona, y este estrés sobrepasa la capacidad de adaptación de tu cuerpo, o sea, sobrepasa lo que tu cuerpo puede aguantar, tú perfectamente puedes desarrollar un cuadro depresivo. Por eso es que vemos que hay personas que se divorcian y bueno, se divorció, pero ya está de lo más bien, y vemos otras personas que se divorcian que más sin embargo caen en un cuadro depresivo que le dura un año, 2 años. Usted sabe que dicen que divorciarse es como tirarse en paracaídas, lo difícil es la primera vez. Después ya la gente se acostumbra. Como un deporte, no, pero fíjese, doctor, el divorcio afecta, no importa quién tome. Sí. Para que la gente se ríe un poco. Déjeme preguntarle algo. Todavía, cuando yo estudiaba medicina, los trastornos depresivos se dividían en dos, los trastornos endógenos y los exógenos. ¿Todavía es así? Bueno, sí, podríamos hablar de eso, pero en la actualidad, por lo general, nosotros lo agrupamos, trastorno depresivo. O sea, trastornos endógenos cuando tienen una causa física, por ejemplo, una disminución de una enzima cerebral. Porque la felicidad es todo enzimático y bioquímica, ¿eh? El cuerpo humano es bioquímica, ¿verdad, doctora? Así mismo es, doctora, así mismo es. Todo es bioquímica, todo está en el cerebro, toda es una cantidad de conductores que hay alrededor de las fibras nerviosas, para que se sepa, no se crea que es un estado en el cual usted está bendecido por algo. Entonces, cuando falta eso, esas depresiones se tratan con medicamentos. Así es, se tratan con medicación, aunque no todas las depresiones se medican. Perfecto. No todas las depresiones se medican. Hay depresiones en las cuales son leves y quizás solamente con psicoterapia el paciente de repente puede salir. Ahora, cuando estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, tenemos que hablar de probablemente poner un tratamiento con antidepresivos y muchas veces si hay ansiedad con ansiolíticos y concomitantemente con lo que es la psicoterapia. Esa es la diferencia, para decirle a los televidentes, para que entiendan la diferencia entre un médico psiquiatra o una médica psiquiatra, como es el caso de la doctora Musa, y un psicólogo o una psicóloga. Son cosas diferentes. Sí. Un psiquiatra, en el caso de la doctora Musa, está en capacidad de prescribir medicamentos para esa persona, para ese diagnóstico que es mucho más profundo que una persona que da tratamiento psicológico, que es otra cosa, ¿verdad? Así es. Nosotros entendemos, los psiquiatras de las últimas generaciones, entendemos que el paciente se beneficia de un manejo multidisciplinario, muchas veces donde se envuelve lo que es la psiquiatría, lo que sería los psicofármacos, o sea, un buen diagnóstico con un buen tratamiento con psicofármacos, con lo que es la psicoterapia, que es lo que se ha demostrado que funciona a largo plazo. Por eso es que la psicoterapia es un poco larga, donde el paciente se le enseñan herramientas para poder lidiar con su día a día. Entonces, esa persona que nos está mirando y sabe que tiene un familiar que perdió el deseo de vivir, sí, porque se dice que la depresión
es un estado interno del ser humano, es una enfermedad interna que muchas veces ni siquiera da síntomas, ni signos. La gente se da cuenta que un familiar estaba depresivo cuando pierde la vida, muchas veces pasa. Muchas veces sí. Pero esa persona, perdón doctora, que está acostada, que perdió eso, el deseo de vivir, que le duele hasta respirar, yo recuerdo, que me decían en mi clase de psiquiatría el doctor Fernando Sánchez Martínez, a esa persona le duele hasta respirar. Bueno, esa persona, ¿cuál es el camino, el primer camino que debe seguir? es importante que si usted ha identificado que tiene un familiar que se ha estado, como perfectamente usted bien lo dijo, muchas veces los familiares no se dan cuenta porque los síntomas no son tan notorios. O sea, si tú ves una persona triste, que llora pues frecuentemente, que ha perdido o sea, que ha perdido el interés por las cosas, tú puedes decir, bueno, está deprimido, pero hay depresiones que son enmascaradas, que nadie se da cuenta. Pero siempre hay signos. Por ejemplo, una persona que se empieza a aislar, una persona que está perdiendo. Que se aísla del medio ambiente. Sí, se aísla de sus amigos, se aísla de su familia, ya no quiere participar en actividades familiares. Una persona que, por ejemplo, dicen que se está quejando por todo, que todo le molesta. Una persona que de repente se torna irritable, que se ve apática, que se ve con desgano. Es muy probable que esté pasando por llora sin razón, por ejemplo. Que llora sin razón, es muy probable que esté pasando por un cuadro depresivo. Entonces es importante que busquen ayuda. ¿Cuál es la primera aproximación a un profesional de la salud, de una persona que esté padeciendo de ese tipo de trastorno? Bueno, debe ir a un psiquiatra, debe ir a un médico psiquiatra para entonces hacerle, o sea, para evaluarlo y determinar cuál es el plan terapéutico que se va a utilizar. Perfecto, ya tenemos esa persona diagnosticada. Ya sabemos que tiene una depresión en cualquiera de sus grados, porque hay grados de depresión. Sí, así es. ¿Qué podemos esperar como tratamiento? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, como yo dije anteriormente, nosotros vamos a utilizar antidepresivos. En este caso, hay una familia que es la que más estamos utilizando, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, donde hay fármacos como el famoso Prozac, el Zoloft, que es la sertralina, la paroxetina, es una familia completa de fármacos. La serotonina es lo que produce la felicidad en el ser humano, para que lo sepan, ¿eh? Está aquí dentro del cerebro. ¿Es verdad, doctora? Sí, el neurotransmisor. Eso es verdad, ¿verdad que sí? Así es, el neurotransmisor de la felicidad. Es una sustancia que hace que las neuronas se comuniquen unas con otras. Así Entonces se dan medicamentos que impiden que esta sustancia, este neurotransmisor, se absorba. Es eso, ¿verdad? Así es. Hay mayor cantidad en el cerebro y eso provoca una disminución de la depresión. Exacto, entonces ahí es donde van dirigidos los fármacos que nosotros damos, o sea, que nosotros prescribimos para la depresión. Por lo general el tratamiento con un antidepresivo, yo siempre le digo a mis pacientes, yo quisiera que hubiera una pastilla de la felicidad, que yo te diera esto, por ejemplo, cuando te duele la cabeza, tú de repente te tomas un analgésico y pues se te quita. Yo quisiera tener una pastillita que yo se la diera a mi paciente y puff, se mejorara. Tristemente no es así. Los tratamientos de la depresión, el tratamiento de la depresión empieza a funcionar luego de 2 semanas, 14 días, siendo el día 21 el día donde podemos ver un posterior a esto, entonces, el tratamiento psicoterapéutico, ¿en qué consiste? Entonces, en el tratamiento psicoterapéutico, en psicoterapia, se evalúa al paciente, se determina cuáles son los estresores, la nox estresante, qué es lo que probablemente esté causando este cuadro de depresión. Como el precio del plátano, por ejemplo. Como el precio del plátano. O sea, la gente va a un plátano a 30 pesos y entra en depresión. Sí, la situación económica deprime bastante, los Exacto. conflictos familiares, o sea, los conflictos de pareja, la dependencia emocional, las relaciones tóxicas, muchísimas cosas. Bueno, entonces, si llegamos a un fracaso en esto, puede llegar al suicidio. Así es. El suicidio, claro, ha estado en la palestra pública en los últimos días, sobre todo a partir de la muerte del arquitecto David Rodríguez en una oficina pública. ¿Qué usted cree que pasó ahí? Bueno, doctor... Yo sé que usted tiene que decírmelo de bastante lejos, en el sentido de que usted no trató a ese paciente, pero ¿qué puede pasar? Que una persona vaya, tenga una discusión, entre en un baño y se dé un tiro en la cabeza. Bueno, esta persona probablemente venía presentando una serie de conflictos, o sea, podría venir con depresión ya. O sea, eso no fue de un momento. No, esta persona probablemente venía enfrentándose a situaciones económicas, donde yo
tengo entendido como que estaba en un asunto de unas obras, Claro, unas cosas claro. que el dinero no le alcanzaba o que no le Exacto. daban el dinero que le habían ofrecido. Y bueno, y esto le generó una gran frustración. Pero ya venía con una Muy cadena probablemente. de acontecimientos que lo llevaron a la depresión, ¿verdad? Muy probablemente. Para llegar a tomar esa determinación. ¿Cuál es la cifra de suicidios en la República Dominicana? ¿Se suicida mucho la gente aquí? Bueno, le estaba ahorita comentando que, déjeme un momentito, Claro, porque yo tengo aquí búsquelo. unas cifras. Para el 5 de octubre de este año van 410 casos Este año. en lo que va del año. Así ¿Eso es alto o es bajo en relación a lo que son las cifras internacionales? Bueno, en cuanto a lo que son las cifras internacionales, no es tan alto. República Dominicana no es un país en donde la tasa de suicidio es tan alta, pero a diferencia de otros años, como por ejemplo en el año 2011 para la misma fecha, para el 5 de octubre, ya habían 497 casos. Estamos hablando de 87 casos más. Lo que pasa es que en la actualidad los medios, o sea, el suicidio ha estado en la palestra pública. O sea, los medios le han dado, como decimos nosotros, bastante duro al suicidio y esto ha afectado a la población. Porque existe... Explíqueme eso. Bueno, porque los medios pueden ser muy buenos, como en el caso, como lo que está pasando ahora, que usted está hablando de la depresión y el suicidio, está psicoeducando a la población. Usted trajo un psiquiatra, usted es médico también, trajo un psiquiatra para hablar del tema y lo está haciendo desde un punto de vista didáctico. Sí, una psicoeducación. Exacto. Pero los medios son sensacionalistas, entonces para ellos el interés es llevar la noticia y detallan todo lo que esta persona utilizó para quitarse la vida y eso no ayuda, porque entonces estamos hablando que si una persona está vulnerable porque está en un trastorno depresivo y ve un suicidio como el de este ingeniero, dice, pero yo estoy pasando lo mismo, yo puedo matarme igual. ¿Eso podría estimular al aumento de la cantidad de suicidios? Eso aumenta la cantidad de suicidio, porque en la actualidad hay 410 casos, pero los intentos suicidas son 20 veces más que eso. O sea, después de todos estos suicidios, todos los psiquiatras hemos recibido ideaciones suicidas prácticamente todos los días en consulta. O sea, el debate del suicidio en la prensa, porque esto es importante, muy importante, ha traído como consecuencia el aumento de las tendencias suicidas en los consultorios psiquiátricos. El de ideaciones suicidas y de personas ideaciones, o sea, ideas, o sea, que la persona tiene idea de querer quitarse la vida e intentos también. Intentos de suicidio, o sea, ha aumentado la cantidad de intentos de suicidio. Intentos fallidos, claro. Nos llegan a la consulta todos los días. O sea, todos los días. Yo decía recientemente que todo comenzó con Robin Williams. Yo me acuerdo que cuando Robin Williams se suicidó, eso detonó a mis pacientes depresivos. Porque Robin Williams en la pantalla era Mr. Felicidad, Mr. Happiness. Claro. Era un comediante súper famoso. Muy querido. Muy querido en los Estados Unidos. Y no hay dudas de que sí, la muerte de Robin Williams impactó en la sociedad norteamericana y también en nosotros. Por transferencia. Pero en la República Dominicana, por lo menos en los últimos 10, 15 días, bueno, 3 semanas cumple hoy la muerte del arquitecto Rodríguez en la OIC, hoy viernes. También hubo esta muerte espectacular, si se quiere, una persona que se lanzó de un edificio aquí en la capital. A partir de eso han venido produciéndose una cantidad de reportajes en la prensa sobre el tema del suicidio. Claro. Y dice la doctora que los consultorios de los psiquiatras han tenido una mayor cantidad de personas con ideas suicidas. Y los internamientos. Entonces eso significa que hay que tener cuidado con la propagación de este tipo de noticias. De hecho, se debería prohibir que se dijera la forma en cómo la persona se quitó la vida, porque eso da ideas. Se debería prohibir la forma, decir la forma en que la persona se quitó la vida, porque le da ideas a quien está pensando hacerlo. Pero claro, si tú tienes un adolescente que no tiene los recursos psicológicos, o sea, no tiene muchos recursos psicológicos, está pasando por un conflicto de familia, están haciendo bullying en el colegio, está depresivo y ve que este señor se tira del huacal, pues yo me puedo tirar del balcón de mi casa. Explíqueme esa palabra en inglés, porque yo le tenía una pregunta que era: ¿cuáles son las formas en que más se suicida la gente en Dominicana? Pero por su advertencia no la vamos a hacer, por supuesto.
no vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es el bullying, doctora? Bueno, el bullying es cuando una persona está siendo presa de relajos en el colegio, como que agarran a un muchacho del curso y y otros muchachos empiezan a burlarse de él. Claro, mire, a ustedes, relajarlo. yo tengo esa cosita ahí, y a mí me decían el señor Spock en el colegio. Así me decían, y me molestaba. Eso es un bullying. Eso sería un bullying. Claro, pero en mi caso yo no intenté suicidarme por eso, para nada. Bueno, a mí me decían de todo en el colegio, sobre todo por el cabello. Pero sí, en cuanto a la forma que usted estaba preguntando, tendríamos que decir que los intentos de suicidio son más comunes en mujeres. Eso iba a preguntar, ¿se matan más los hombres o las mujeres? Se matan más los hombres, pero los intentos son mayores. Se dice que por cada hombre que se suicida, 10 mujeres ya lo han intentado o 20 mujeres ya lo han intentado. Pero no llegan a morirse. Pero no llegan a morirse porque el método que usan los hombres es más fuerte, es más contundente, es más violento. Exacto, el hombre se lanza al vacío, utiliza armas de fuego, por ejemplo, sí, ese tipo de cosas, asfixia. En cambio la mujer usa otro tipo de medios. Le da tiempo muchas veces de llegar al centro médico o al hospital. Es cuando una persona padece este tipo de síntomas, ¿ustedes tienden a ingresarlos en una unidad especializada para darle tratamiento o le dan un tratamiento ambulatorio? Definitivamente, la idea del suicidio, la idea de querer quitarse la vida de una forma deliberada es la emergencia número 1 en psiquiatría. Cuando nos llega un paciente que tiene una ideación, una idea de querer morir, entonces automáticamente, digo automáticamente por usar una palabra, pero inmediatamente nosotros ingresamos a esa persona. Nosotros no valoramos, porque ahí entonces vienen los tabúes. Doctora, pero ella lo está haciendo por llamar la atención, ella lo está haciendo porque quiere conseguir algo de nosotros, por ejemplo, los padres. No, en esa ideación suicida a nosotros no nos interesa en ese momento el por qué lo está haciendo. A nosotros nos interesa preservar la vida de esa persona y si tiene una ideación suicida, sea verdad, sea mentira, definitivamente es un internamiento. Atención padres, si su hijo tiene o hija tiene una idea suicida, es una emergencia médica. Así es. Y debe ser llevado inmediatamente al consultorio de un psiquiatra para ser tratado. Después de la pausa, vamos a tratar con la doctora Musa, que recordamos, no sé si pusieron el teléfono de su consultorio. Vamos a tratar con ella en la primera parte de los últimos minutos, cuáles son los signos que usted tiene que vigilar en sus familiares para darse cuenta que esa persona, aunque no se lo diga, está comenzando o está padeciendo un trastorno depresivo que podría llevarlo al suicidio. Eso después de los comerciales. Estamos conversando gratamente con la doctora Marcela Musa, quien es médico psiquiatra, psicoterapeuta familiar y de pareja, especialista en terapia cognitiva y conductual y tiene su consultorio en el Centro Médico de la UCE. Y estamos hablando sobre un tema que ha estado debatiéndose últimamente y que vemos ahora que está afectando la salud mental de la República Dominicana, porque haciendo memoria ha habido 4 casos muy mediáticos de este tema, aparte del suicidio del arquitecto David Rodríguez en la OISOE. Hubo una estudiante embarazada que se lanzó de un puente, otra que fue filmada y otra persona que también, un señor, murió por un tema del huacal. O sea, son 4 personas que han sido muy debatidas y ahora nos dice la doctora Musa que debatir estos temas y sobre todo presentar la forma en que cometen el suicidio es dañino para la salud mental de la población porque da ideas. El contagio. O sea, da ideas y también
ha habido gráficas muy fuertes sobre este tema. Y esa foto y esos videos, doctora, que hemos visto en los noticiarios y en los periódicos. Tristemente, el ser tan gráfico en los medios de comunicación con este tema del suicidio, lo que hace es que las personas sientan como una especie de contagio psicológico. Y si la persona está vulnerable y está deprimido en ese momento, aunque, ojo, no todo el que se suicida porque estaba deprimido, porque la gente tiende a pensar que solamente se suicidan los depresivos. No es así. La depresión es la principal causa de suicidio, pero no todo el que se suicida es porque está deprimido y no todo el que se deprime se suicida. O sea, que también las personas se pueden suicidar por un impulso. Así mismo es. Un impulso agresivo en contra de sí mismo. Claro, que si una persona con un pobre manejo de la ira, que por ejemplo tiene un conflicto con alguien, impulsivamente puede suicidarse. ¿Cuáles son los signos, cuáles son las señales que puede dar una persona? O sea, sobre todo en forma muy educativa, didáctica, para los que nos están mirando, que la inmensa mayoría de ellos no es como usted y yo, que somos médicos, y que podríamos tener cierto conocimiento de la conducta humana, no, pero las personas normales, ¿cómo podrían ponerse en guardia frente a una situación familiar de un jovencito, de su esposa, de un esposo, de cualquier componente del grupo familiar, para usted darse cuenta que está entrando en un periodo depresivo o puede estar en peligro de un suicidio? Bien, una persona que se ve triste, una persona que llora constantemente, una persona que habla, en el caso del suicidio, que habla del suicidio como yo debería morirme, o yo quisiera dormirme y no despertar, o yo estaría mejor muerto, que son cosas que la gente dice. Una persona que... Esas son frases que dice mucha gente, ¿eh? Sí, así es. O sea, usted me dice que sí, que le hagan caso cuando Háganle alguien dice caso, eso. claro que sí. No pueden estar con que, ay no, pero fulana siempre dice eso, fulano siempre dice eso. Cuando hay una idea, un pensamiento suicida, es mejor prevenir que lamentar. Por eso es que cuando una persona se suicida, no solamente está él involucrado, sino todas las personas que están alrededor. Porque, a ver, doctor, existe el duelo normal que vive la persona cuando pierde a alguien significativo, por ejemplo, pero el duelo del suicidio involucra culpa, porque cuando alguien se suicida... Vamos a hablar un poquito del duelo. O sea, duelo no es necesariamente la pérdida por muerte de un familiar. No, todo lo que es una pérdida significativa. Por ejemplo, un divorcio, claro, tiene un periodo de duelo. Claro, tiene que vivir un duelo. Un divorcio, incluso... Un aborto tiene un periodo de duelo. Oh, claro, y el síndrome posaborto, que casi no lo tocan, que es un síndrome que puede afectar a la mujer por toda la vida, donde ella... es que es muy amplio, realmente. Sí, pero para eso estamos aquí. Es muy amplio. Entonces, el síndrome posaborto. Claro. Entonces, ahí viene un tema de que el duelo también puede ser un factor desencadenante de un periodo importante de depresión que podría llevar a la muerte a una persona. Claro, que si un duelo complicado puede llevar al suicidio a una persona. ¿Cuáles son las otras señales que podrían interesar a los televidentes? Una persona que, y mucho ojo a los padres con los adolescentes, revisen en los cuadernos, revisen lo que hacen en las redes sociales, muchas veces el hecho de escribir cartas de despedida. Escribir cartas de despedida. Así es, escriben cartas de despedida diciendo, como por ejemplo, llévame muerte, yo no sé para qué vivir, yo no encajo en esta familia, yo no debería estar aquí, ese tipo de cosas. Que muchos jovencitos lo hacen, sobre todo en ese periodo de la pubertad y de cambio del adolescente, donde hay serios problemas conductuales. Así es, las personas piensan que el suicidio es más común en la tercera edad. En las personas ancianas, por ejemplo, y no es así. Tanto un niño como un adolescente puede suicidarse. De hecho, se habla que de un 15 a un 25% de los niños y los adolescentes tienen ideaciones suicidas. Y yo diría que en los adolescentes aún más, ahora que está muy de moda el cutting, el cortarse. Los adolescentes tienden, ahora hay como una moda, yo inclusive escribí algo sobre... Yo eso no lo sabía. Sí, ahora hay una moda. ¿Moda de cortarse qué? De cortarse el antebrazo, de cortarse en el abdomen, de cortarse, porque ellos dicen y sostienen que ellos liberan la tensión y el dolor, los conflictos que tienen a través de cortarse. Es el famoso cutting.
que hay en la actualidad. Por eso les digo a los padres que Que tienen chequen. lo que están haciendo en las redes sociales. ¿Qué está buscando su hijo en YouTube? ¿Qué está haciendo su hijo en el Facebook? ¿Con quién se está relacionando? Verifiquen. O sea, lo primero es que no permita que su hijo le ponga un password, una clave al teléfono. Así es. Comencemos por ahí. Ni Si una es- clave en la computadora para que usted pueda entrar a ver lo que está haciendo. Si es menor de edad y usted tiene la custodia de su hijo, usted tiene derecho a saber sus claves. Y Eso si no hay es que- mayor de edad, no. Bueno, si es mayor de edad ya hay un conflicto un tanto legal, pero si tiene menos de 18, que es la edad en República Dominicana, usted puede pedir la Pues yo le clave voy a de decir Facebook. en mi caso, doctora, si tiene más de 18 y yo soy el que pago la casa, el que paga manda. Bueno, El que paga manda. Y como yo soy el que pago, yo soy el que mando. bueno, doctora. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, una persona así, con toda esa cantidad de señales, claro, lo que tenemos que hacer es inmediatamente ponernos en guardia. Así es, Acudir a un médico especialista. O sea, no piense que usted es psicólogo o psiquiatra. Vaya donde un médico especialista para que ese médico especialista determine si esa persona tiene algún tipo de tendencia hacia lo que es una depresión profunda y lo que podría ser un suicidio, y no que el suicidio lo tome a usted desprevenido, porque al final entonces lo que va a perder es un miembro de su familia. Y a la sociedad en sentido general, ¿qué usted le recomendaría? que tenemos que aprender a manejar el estrés. El estrés. Sí, tenemos que aprender a manejar el estrés. Tenemos que aprender a soltar. Depresión y estrés no es lo mismo. No, no es ¿Cuál es lo la mismo. diferencia? Bueno, lo que pasa son completamente diferentes. Claro, Ahora pero- el estrés pero, se hay- puede pero hay perder- personas que lo confunden, por eso lo pregunto. Bueno, Yo sé que son diferentes. Bueno, doctor, lo que pasa es que, mire, cuando estamos hablando de depresión, por lo general estamos hablando, todo el mundo puede sentirse Que deprimido está en determinado vinculado, momento, ¿verdad? en determinado momento de Claro. su vida. Usted puede sentirse triste por 2 o 3 días. Ahora, el problema viene cuando esa depresión le dura más de 2 semanas, donde usted está perdiendo el ánimo de hacer muchas cosas, donde ha ido como en declive en todas sus actividades, donde ya no tiene motivación para nada por un periodo mayor de 2 semanas. Entonces, usted debería irse pues a una consulta. Y sobre todo que si alguien en su familia habla de que no le importa perder la vida, o que hace alguna carta a un amiguito, a una amiga, de que es como una carta de despedida, eso se llama idea suicida. Así es, y por supuesto, la sociedad, doctor, está lleno de tabúes. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, fulano no se va a suicidar porque el que lo dice no lo hace. Mentira, 9 de cada 10 personas que se suicidaron lo dijeron. ¿Cómo? 9 de cada 10 lo Eso, dijeron. 9 de cada 10 personas que Hablaron se de suicidaron muerte. advirtieron que se iban a suicidar. Dicen así mismo, usted lo ha oído, el que se quiere matar no lo dice, lo dice. El que dice que se va a suicidar no lo hace, sí lo Sí, hace. eso es una leyenda urbana, ¿eh? Sí, son de tabúes. que el que se va a matar mitos. no lo dice. Y usted dice que es todo lo contrario. Sí. Que el que se va a suicidar siempre lo dice. Casi siempre. Así es, otra cosa que hacemos nosotros mucho es decir, no, fulana no se quería matar porque ella hizo tal cosa. Si ella hubiese querido matarse en serio, hubiese hecho tal otra. No, las personas que tienen una ideación suicida toman el método que tengan más cerca. Oh. Ellos no miden, con esto sí que lo voy a hacer. O sea, si lo que tienen es fármacos, por ejemplo, se pueden ir por ahí. Por eso es que los hombres logran mayor cantidad de suicidios 3 a 1. intentados. 3 a 1. Por eso, porque tienen en sus manos armas más violentas que lo que podría ser la idea que tiene la mujer Así es. de perder la vida. O sea, Así la es. mujer usa métodos que no son tan efectivos, digamos, para el tema del suicidio. Entonces, ¿hay familias suicidas, doctora? Está en debate lo que si el suicidio es genético o no. Siempre lo hemos tenido en un debate, si hay una herencia del suicidio. La depresión sí tiene un componente genético. Entonces, en el caso del suicidio, hay una conducta que puede ser aprendida. Y por supuesto, sabiendo que la depresión es la principal causa del suicidio y si en tu familia un tío se suicidó,
y hay historia de trastornos depresivos, puede ser que otro miembro de tu familia se suicide. Pero no necesariamente porque en sí sea genético. Lo que es genético es la depresión. Y por edad, ¿cuál es la causa principal de suicidio en la República Dominicana, si es que existen estadísticas? ¿Cuál es el grupo de edad que más tiene tendencia a quitarse la vida? Bueno, el suicidio es la segunda causa de muerte en grupo etario de 15 a 29 años. 15 a 29 años. Sí, el suicidio es la segunda causa de muerte, pero nosotros sabemos que la causa principal de muerte es la depresión. Es la depresión. Lo vemos mucho en los ancianos, el suicidio es muy común en la tercera edad. O sea, el suicidio es común, comenzando a vivir y terminando la vida. Así es. Y en el medio también. Y en el medio también. Tristemente, doctor. Y en el medio también, o sea, porque la depresión es una enfermedad muy común. ¿Cuántas personas se suicidan al año en el mundo, más o menos? Estamos hablando de 800,000 personas en el mundo entero se suicidan cada año. Cada 40 segundos se suicida una persona. En países como los Estados Unidos, que la gente está, no, que hay muchos crímenes, es mayor la tasa de suicidio que de homicidio. Es mayor la tasa de suicidio que de homicidio en los Estados Unidos. Así es. Entonces hemos aprendido bastante en el día de hoy con la doctora Marcela Musa sobre el tema de la depresión y el suicidio. Queremos darle las gracias a la doctora Musa. La tendremos por aquí en próximos programas para hablar de terapia familiar, de divorcio y otros temas que son de interés para ustedes y nosotros. Mientras tanto, estaremos con ustedes el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde aquí en 360 grados. Que pasen feliz resto del día.